Buenos días con todos y todas. Sean bienvenidos a la Jornada de Innovación y Regulación de las Telecomunicaciones en el Ecuador, un evento organizado en conjunto por la Universidad Estatal Península de Santa Elena y la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL. Nos honra contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta jornada que abordará los desafíos y avances en el sector de las telecomunicaciones en nuestro país. Nos complace saludar en esta mañana al Magíster Washington Torres Guin, decano de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la UPCE. Bienvenido, señor decano. En representación de la comunidad académica e investigadores del ESPOL está con nosotros el coordinador de la carrera de Telecomunicaciones, el doctor Luis Fernando Vázquez. Bienvenido, doctor. Saludamos al Magíster Milton González Santos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud de nuestra universidad. Señor decano, bienvenido. Doctor Ronald Rovira Jurado, director de la carrera de Telecomunicaciones de nuestra institución. Bienvenido. Magíster Víctor Coronel Ortiz, director de la carrera de Derecho. Bienvenido, señor director. Magíster Freddy Villao Santos, director del Instituto de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías, INSIT, de nuestra universidad. Sea usted bienvenido. Doctora Marcia Vallas, directora del Centro de Investigación e Innovación de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones. Bienvenida. Expositores y conferencistas que forman parte de esta importante jornada, sean todos ustedes bienvenidos, queridos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena y del ESPOL, también a la comunidad que a través de las vías virtuales están con nosotros en esta jornada de innovación y regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador. Antes de iniciar formalmente, quisiera solicitarles que por favor apaguen sus teléfonos celulares o los mantengan en modo silencioso o vibración para que el desarrollo de este evento no sea interrumpido. Les agradecemos de antemano su colaboración. Este encuentro tiene como objetivo crear un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos entre académicos, profesionales, estudiantes y representantes del sector de las telecomunicaciones. Durante el día de hoy y mañana exploraremos temas relacionados con la innovación, regulación y el impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo económico y social del Ecuador. Para comenzar, quisiera invitar al escenario al Magíster Washington Torres Guin, decano de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de la UPCE, quien nos ofrecerá unas palabras de bienvenida en representación de nuestra institución anfitriona. Muy buenos días. Primeramente quisiera extenderles a cada uno de ustedes que participen en este evento el saludo fraterno de nuestra primera autoridad, el doctor Néstor Acosta Lozano, PhD, quien cumpliendo funciones propias de su cargo, pues no se encuentra en este momento. No obstante, pues les hace llegar el saludo correspondiente y deseando el éxito en esta jornada. A nombre de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de UPCE, la carrera de Derecho de UPCE y la carrera de Telecomunicaciones FIEC ESPOL, les damos la más cordial bienvenida a estas jornadas de telecomunicaciones. Un evento que ha sido pensado, como lo manifestaba el presentador, como un espacio del intercambio de ideas en este mundo de las telecomunicaciones. Durante estos 2 días trataremos y abordaremos temas como las concesiones celulares, la protección de datos, las criptomonedas, entre otros. Pero no lo veremos estrictamente desde un punto meramente técnico, sino que también vamos a tener la oportunidad de contar con especialistas en lo que corresponde al marco legal de las telecomunicaciones. Esperamos sinceramente que el evento pueda llenar las expectativas de cada uno de ustedes, dado el esfuerzo de los organizadores para este evento. Nuevamente, bienvenidos a la Universidad Estatal Península de Santa Elena y a esta jornada de telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del señor decano de la Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones de nuestra universidad. E inmediatamente empezaremos con los diferentes conversatorios que se desarrollarán durante el 17 y 18 de octubre en nuestra institución. El primero de ellos estará a cargo
del moderador Boris Ramos Espol. Por favor, invitamos al doctor Boris Ramos de Espol para iniciar este conversatorio cuyo tema es concesión de bandas celulares 5G. Bienvenido. Recibimos con un aplauso a nuestro moderador. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y pues vamos a comenzar, como bien lo indicó hace un momento, el conversatorio número 1 sobre concesión de bandas celulares 5G. En nombre del SPOL, es para nosotros un gusto estar acá y un honor también, ¿no?, compartir con ustedes este interesante e importante evento. Comenzaremos entonces con el conversatorio. Vamos a invitar a nuestro primer ponente, César Yepes, del SPOL, con una especialidad en tecnologías e innovación, quien va a, bueno, antes que venga voy a nombrar a los demás presentadores y ponentes para que tener claro quiénes van a ser. Entonces está César Yepes, luego está también Marlon Erazo, Freddy Villao. Marlon Erazo es un empresario de telecomunicaciones. Freddy Villao es un distinguido profesor del SPOL, ex profesor del SPOL y experto en marco regulatorio. Marlon también es exalumno del SPOL, mucha experiencia en el ámbito de las telecomunicaciones. Pedro Álvarez de la UPCE, profesor de la UPCE. Y tenemos a Edison Guamán de Huawei. Todos ellos enaltecen esta actividad, este conversatorio, pues, y vamos a nombrarlos uno por uno. Tendrán 10 minutos para presentar y luego habrá una sesión de preguntas de 30 minutos y al final, pues, se hará una discusión final, ¿no? Entonces, invitamos primero a nuestro primer ponente, César Yepes, que venga, por favor. Bien, muy buenos días a todos los presentes y un especial agradecimiento a los organizadores de este evento, a las dos universidades involucradas, la UPCE pues, y la SPOL, por esta oportunidad que nos brinda precisamente para que entendamos estos temas que son muy importantes y que se van a volver comunes en nuestra vida diaria. El tema a tratar ahora es precisamente la tecnología 5G para los celulares. Y entonces aquí primero vamos a comentar el hecho de que no confundamos el hecho de que ya muchos de ustedes han de haber visto en propagandas, en noticias, en todo, tecnología 5G, tecnología 6G, 7G en los Wi-Fi. No estamos hablando o no vamos a hablar de Wi-Fi. Vamos a hablar es de la tecnología que las empresas celulares van a usar para la transmisión de la información. Y miren bien que estoy diciendo información, no digo llamadas telefónicas. En este contexto, entonces, debemos recordar que actualmente la información ya se la considera una sola. Ya no diferenciamos estrictamente de si se trata de una llamada telefónica, de un mensaje de texto, de una foto, de un video o de un musical. No. Ahora ya todo es sencillamente información que se generó de alguna manera y que entonces tiene que ser transmitida de un punto a otro punto a través de tecnología de la comunicación, o sea, telecomunicaciones. ¿Y esto dónde nace? Nace precisamente
en que toda esa información diferente, porque sí, es diferente, no es lo mismo voz que imagen, que video, no es lo mismo. Pero toda esa información ha sido digitalizada. ¿Qué significa entonces haber digitalizado una información? Asumo que todos tenemos las bases de lo que significa lo digital. En digital solamente existen dos estados, lo que se denomina los números binarios, ¿verdad? Solamente tenemos ceros y unos, nada más. Eso simplifica mucho el manejo de cualquier información, porque lo que tenemos que hacer entonces es digitalizar la voz, digitalizar la imagen, digitalizar el video, digitalizar ese video musical que nos gusta tanto, y entonces ya todo es ceros y unos, nada más. La diferencia va a ser la cantidad de ceros y unos que estamos generando, pero en el fondo son ceros y unos, nada más. Eso permite entonces que se pueda tener una sola tecnología para transmitir cualquier cosa. No como antes, cuando yo tenía la edad de todos ustedes allá atrás, ¿ya? En que entonces había radio AM, FM, había televisión, había transmisión de datos. Y les cuento como anécdota, yo trabajaba en el Banco del Pacífico, que recién salía y era el banco más moderno tecnológicamente hablando del país. Yo era el gerente técnico y logramos implementar con un éxito total que todo el mundo nos felicitó. Implementamos transmisión de datos entre la matriz del banco y sus agencias a una extraordinaria velocidad de 19.200 bits por segundo. ¿Se imaginan eso ustedes para reírse ahorita, verdad? Donde el internet en nuestras casas ahorita nos da 19.200 bits por segundo, matamos al proveedor, ¿verdad? Así es que, pero imagínense ustedes, en esos tiempos era extraordinario. Y a través de los años, precisamente por esa unificación en la digitalización de la información, han viniendo nuevas tecnologías que permiten pasar mayor cantidad de esos ceros y unos en el menor tiempo posible. Dicho técnicamente, aumentar la tasa de bits por segundo. Entonces ya ahora es común para todos ustedes tener en sus casas internet, no sé, ¿cuánto tienen? 20 megas, 40 megas, 60 megas. Fíjense ustedes, estamos hablando de megas, no estamos hablando de miles, como aquella celebración que hicimos hace muchos años, ¿ya? Y entonces entramos al tema de la tecnología celular. La tecnología celular empezó también en este país solo para llamadas telefónicas. Así empezó. Aquellos que andan por el rango de mi edad y se acuerdan, entonces era sencillamente telefonía. Y como gran cosa por ahí, después agregaron los mensajitos, copiando una tecnología que en ese entonces tenían los famosos pagers, donde se mandaban mensajitos nada más, y que los médicos tenían, todos los médicos tenían esas cositas, en el cinturón del pantalón tenían.
¿ya? Entonces los celulares unificaron el tema. Claro, ¿qué pasó? Mataron el negocio de los pagers, ¿ya? Y poco a poco entonces entró el proceso de digitalización, como les acabo de decir, y las empresas celulares apresuraron en adaptar la tecnología digital porque se dieron cuenta de lo que acabo de decir, que si digitalizaban todo, entonces ellas estaban en capacidad de no solamente prestar el servicio telefónico, sino también prestar servicios adicionales en función de que la tecnología se los estaba permitiendo. Luego, pues ya el resto del cuento ya lo sabemos, ¿verdad? Aparecen las aplicaciones como Instagram, como WhatsApp, que todos las usamos al revés y al derecho, ya. Y vean ustedes que las empresas celulares se convirtieron también en proveedoras de televisión por cable, ¿ya? Esa es la expresión, televisión por cable, pero en realidad es servicios de televisión inalámbrico porque las empresas celulares tienen tecnología inalámbrica. ¿Ya? Y aquí viene el tema. Es inalámbrico lo que usan los celulares. Son frecuencias, pero en esas frecuencias debemos transmitir toda esa cantidad de megas increíbles que la demanda todos nosotros estamos exigiendo ahora. Y por eso, para poder transmitir más bits por segundo, es necesario también que la frecuencia que lleva esa información sea cada vez más alta. Los celulares empezaron usando 800 MHz, 1.5 MHz, después 2.4 GHz, como la frecuencia que transportaba esa información. En 5G, ya la frecuencia de transporte está en el orden de los 30 GHz. Para que pueda transportarnos hasta 10 gigabits por segundo. Imagínense, les pregunté cuánto tenían en sus casas en los Wi-Fi, 20, 30 megas, ahora va a poder llegar hasta 10 gigas en los celulares. Por supuesto que tengo que comprar un celular que tenga esas especificaciones técnicas, ¿no? Así que vayan abriendo una libretita de ahorros de una vez para que puedan comprarse el nuevo celular, ¿ya? Ahora bien, todo tiene su precio y tenemos que tener cuidado. Esas altas frecuencias que transportan la información penetran más fácilmente a través de paredes, a través de techos, a través de tumbados, a través de la piel humana. Y déjeme exagerar un poquito. Esa tecnología 5G lo que nos está poniendo, si abusamos de ella, es un microondas para todos nosotros. Es sumamente peligroso. Por eso las normas de 5G limitan la potencia de emisión. ¿Ya? No se puede emitir más de una potencia determinada, porque de lo contrario, esa frecuencia penetra en el ser humano y vaya a saber lo que produce, mínimo nos cocina. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. Y a su vez, esa limitación que nos produce para la compañía celular que si nos están limitando en potencia, el alcance de la señal es mucho más corto. En 5G el alcance óptimo de la señal es alrededor de 500 metros, nada más. Entonces, 500 metros de la una celda y 500 de la otra
quiere decir que las celdas celulares, las antenas, tienen que estar ubicadas, separadas cada kilómetro. Entonces vean ustedes la cantidad de torres, de antenas y de celdas que vamos a tener y que ver en nuestro diario vivir. Ese es el precio que pagamos para tener en nuestras manos un alto tráfico de datos. Así es que esa es la propuesta que les quiero dejar en este momento, sin entrar en mucha profundidad técnica, pero planteando los conceptos elementales. En el conversatorio podemos entrar un poquito más adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho al ingeniero César Yepes por su presentación. Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, el ingeniero Marlon Erazo. Gracias, Marlon, por venir hasta acá y compartir con nosotros tu propuesta, ¿no? Gracias, sí. Gracias. 2009, tesis de maestría en la San Francisco, Marlon Erazo, modelo de control de concesiones que estaban erradamente hechas para controlar un error, para controlar un perjuicio. Ecuador, 2009, Noeli Cáceres Sánchez, tesis de PhD en Europa para aprovechar las matrices de movilidad y mejorar el tránsito. Dos escenarios distintos, dos esfuerzos iguales. Este es para controlar que no estén mal las cosas y este es para aprovechar. Nuestra sociedad está herida por el error de la deshonestidad. Esa es la raíz de todo. Y nuestra propuesta acá es que, como en arca abierta el justo peca, nuestra propuesta acá es, como en arca abierta el justo peca, incorporar a las concesiones, no solo celulares, sino en general, un modelo tecnológico de indicadores que permita que el error del árbitro que no vio el penal, que no vio la mano, aparece un VAR. ¿Sí? En el 2009 propuse eso, no sabía que iba a existir el VAR, pero es lo que llamo ahora, el fútbol. Veamos el fútbol. ¿Se acuerdan de la mano de Dios? Increíble, ¿no? A Dios involucrándolo en un hecho falso, ¿no? La mano de Dios, el gol de Maradona contra Inglaterra y campeón. Y nosotros lo felicitamos, nos emocionamos. Es más, los argentinos nos han dicho tenemos vergüenza. El error está aceptado al nivel en que vivamos en Latinoamérica y en nuestras sociedades la falsedad como algo de beneplácito. Y nuestra propuesta es, como en el arca abierta el justo peca, es que incorporemos a los modelos de concesión tecnología. Es justamente la propuesta del 2009, no imaginaba que iba a tener trascendencia como hasta ahora, que se las voy a comentar brevemente. Un modelo de control que permita que lo que está mal lo vamos corrigiendo, porque no nos podemos imaginarlo de 15 años. No voy a culpar a las autoridades de cada eso, pero ya sabemos que el árbitro se olvida, no ve bien o algo, y ocurre que el VAR le corrige, ¿no? Muy bien. Concesión 1923-2008, perjuicio para el Estado según el cálculo de esta tesis como diagnóstico. No culpo a las autoridades, pero el gobierno del loco que ama dispuso que en lugar de cobrar como estaba pactado, de a poquito, como porcentaje de los ingresos en esa época, dispuso que quería cobrar por adelantado porque el país lo necesitaba. Goloso él, porque no hay que cobrar por adelantado lo que puede cobrarse en cada gobierno y en cada año, porque cada gobierno necesita su necesidad, cada año tiene su propia necesidad, nos dicen, ¿verdad? De tal forma que cuando me dicen, ¿y cuánto vale una concesión? Yo digo, no soy mandrake. Si tú me preguntas cómo debe participar el Estado en una concesión, ahí sí te puedo decir. El Estado tiene una concesión. ¿Qué es concesión? Yo soy dueño. Yo te concedo y busco a un tercero que hace mejor que yo algo. Por eso lo busco. Y ahí te concedo, y si soy dueño y te concedo, soy socio. Y si ahora alguien me va a calcular un valor de algo que 15 años y que tiene tal innovación tecnológica que no sabemos, que empezó con voz, luego SMS, luego Internet, y ahora veamos lo que nos dice el ingeniero César Yepes.
la capacidad de explotación de servicios que va a haber. ¿Podemos calcular lo que viene? No. Entonces, el que quiere calcular o precalcular para decir cuánto vale la concesión, ese está en el lado del error. ¿Qué es lo que debemos proponer? Bueno, vamos a rápidamente pasar lo que podamos de la presentación, trataré que sea bikini, corta, atractiva y que cubra lo necesario, ¿no? Ya que estamos en la playa. El telégrafo, 2011, 4.000 millones de dólares después de mi tesis 2009. Yo le expliqué al ministerio, a los ministros del gobierno de los mentes brillantes de aquella época, que estaba mal la concesión de ellos, pero que había que ver la concesión anterior, porque si me pongo a negociar hay que ver la anterior. No me creyeron, pero en el 2011 sí sacaron. Y lo peor es que aquí no dijeron que era de tesis más lograda, sino investigación del telégrafo. Hasta las faltas ortográficas me copiaron. Pero bueno, lo importante es que dijeron lo mismo que nosotros. Esta es la concesión 2008-2023. Brevemente, miren. Un inteligente internacional, y aquí voy para decirlos claro. Aquí en este país hay talento. En esta universidad hay talento. En esta ciudad hay talento y en todas las regiones hay talento. Aquí está el talento de nuestros profesores. Hay talento. No tienen que venir los internacionales a decirnos qué tenemos que hacer. Un internacional 2008 que fue contratado por el gobierno de las mentes brillantes calculó que en el primer año 2009 iba a haber 818 millones de dólares. ¿Qué hace un cálculo? Calcula un flujo futuro, luego lo trae a valor presente. Pero si los cálculos de los ingresos son patuchitos y los gastos son enormes, las utilidades son pequeñas y ese valor lo trae a valor presente, sale patuchito. Aquí este señor se imaginó que empezaba con 818 millones de dólares, pero recuerden que miren, 2007, el 2007, un año antes de la negociación, el ingreso fue 875 millones. O sea, él ya partió como 60 millones menos porque se murió la gente o se comunicó por telepatía. Y lo que es peor, en el año 2008, los datos de ingresos fueron 1.072 millones. O sea, él se equivocó con 300 millones en proyectar. Él partió 300 millones. ¿Eso es a propósito o era torpe? Hay que ver, ¿no? Las abuelas dicen, y me voy a permitir solamente decir, las abuelas dicen, borracho no come estiércol. Pero bueno, pasemos por alto eso. Digamos que se equivocó ese internacional. Pero nuestras organizaciones, nuestro árbitro, no vio eso. Y cada año la diferencia entre lo que habían proyectado y lo venían eran 300 o 400 millones y nadie dijo nada. Contraloría, Procuraduría. Entonces, pasemos esta parte negativa para decir lo siguiente. La parte negativa vale pena verla para no repetirla. Borra y va de nuevo. Solo Dios escribe limpio. Borra. Pero no nos olvidemos que eso sucede. Entonces no hay árbitro que sea malo de por sí, sino que toda la posibilidad política de presionar le quita a la autoridad esa posibilidad de ver con tranquilidad. Si a nosotros nos ponen en una autoridad, estoy seguro que vamos a fallar también. Y si no, tendríamos que renunciar. Pero bueno, ¿qué dijo la Contraloría en 2011, 2013? Contraloría hace un examen especial y ¿qué dice? Que el valor de la roja con blanco y verde con azul, para no, con el criterio de los juristas, no causarme algún problema posterior. La roja con blanco vale 1.667 millones y no 493. Claro, el presidente de esa época decía, la concesión de la roja con blanco vale 500 millones y si el loco que ama cobró 50, yo soy 10 veces más, soy un lindo guagua, aplaudan. Pero no vale 500, vale, según Contraloría, 1.667. Y la verde con azul no vale 200, sino 904. La diferencia entre esas dos son 1.870 millones. Lo que este servidor dijo en el 2009, de 2.000 millones más o menos, por ahí andaba. Lo que pasa es que yo era solito y acá son multisectorial, multidisciplinario. En todo caso, ahí está. Pero ¿qué otra cosa dice la Contraloría para pasar rápidamente el tema? Dice que había que renegociar porque no está bien los valores y ordenó renegociar, o sea, recomendó. La Contraloría cuando recomienda hay que obedecer. ¿Sabe qué pasó aquí? Bueno, esta es la Contraloría del Contralor simpatiquísimo, ¿no? Que ya le dieron lo que tiene correspondiente, ¿no? Y para los estudiantes de Derecho, quiero decir que es muy importante esto, no solo en telecomunicaciones, en las concesiones y en todo esto tiene que entrar la inteligencia colectiva, que es finalmente lo que voy a presentar. La colaboración de todos, de derecho, de escritores, de la gente que hace narrativa, de sociólogos, de telecomunicaciones, de sistemas, porque todos tenemos que ayudar a hacer ese modelo de control que fije la realidad de una concesión y que se lo vaya controlando con el tiempo en forma automática. ¿Cómo? Con
blockchain, con web service, con cosas automáticas, porque todo está informatizado, ya, todo está informatizado. Entonces esto es importante decirlo, ¿no? Todo está informatizado. Voy rápido porque ya, bueno. La Constitución de la República dice que el país debe participar, dice, en un monto que no será inferior a las empresas que los explotan. O sea, jáfana. ¿Qué quiere decir? No pensemos en valores, pensemos en porcentajes después de las utilidades netas. Todo se puede controlar porque esto no es minas, esto no es cosa extraña. Con un auditor interno controla todo. ¿Cuánto te quedó? ¿Cuánto me toca a mí? Yo tengo este problema. Mira con Excel, mira empresa celular, mira mi problema, yo veo el tuyo. Como dijo Nash, aquí voy rápidamente, perdonen la velocidad, nuestra propuesta es con Nash. Dice, ¿qué dice Nash? Como Adam Smith dice que se negocia no está bien, yo te saco a ti lo que más pueda y tú no. Dice Nash, me pongo en los zapatos del otro y tú te pones en mis zapatos y me entiendes y veo mi necesidad y negociamos. John Nash, premio Nobel 1994 con esquizofrenia, estaba un poco loco. Claro que hay que estar un poco loco para poder ver así las cosas, para tener empatía. Muy bien. Este es el modelo de control, lo paso rápido, son indicadores para decir cómo corregir las cosas. Año 2009, ¿no? Ahora hay que hacer otro. Pasó esto, porque finalmente es... Entonces, ¿qué hay que hacer? No romper jurídicamente un contrato, hay que hacer un análisis técnico y económico, hay que hacer una negociación ganar-ganar, equilibrio económico de John Nash, y unos escenarios jurídicos, unos escenarios de revisión de lo que ha pasado para decir lo que está mal, ya no lo va a volver a hacer mal. El equilibrio de Nash, ¿qué propone? Propone que un jugador trata de ver la opinión del otro y se mete en sus zapatos y piensa y siente como él. Y entonces al pensar como él, lo entiende. Nosotros vamos a entender como Estado a las celulares y las celulares a nosotros. Por eso va a entender qué necesitamos, pero no que hagan obras como dicen. ¿Qué van a hacer? ¿Hospitales? ¿Escuelas? No, tienen que hacer las obras de telecomunicaciones porque esos son concesionarios, es su obligación. Perdonen la velocidad, no hay competencia, sino competencia, cooperación, es decir, cooperación. Bueno, ya sabemos la auditoría forense que proponemos. Y finalmente, para terminar, y esto lo hago porque este es nuestro jefe, y si bien Nash dijo, ponte los zapatos del otro, hace 2000 años más o menos, porque decían que tenía 33, ese maestro dijo, ama al otro como a ti mismo, y también dijo, la verdad nos hará libres. La verdad con modelos de control para que no nos engañemos. La verdad para que sepamos bien qué nos vamos a repartir. Eso es lo que queremos y propongo que eso genere inteligencia colaborativa. ¿Qué significa? Que todos vamos a participar, así como en las películas al final salen los nombres de todos. Todos vamos a participar y esta concesión de ahora tiene que ser con la participación de todos para construir un modelo de control que diga qué es lo que va a suceder ahora y qué sucederá después y cuando haya qué cosa, la Big Data, ¿para qué? Para mejorar el tránsito, para la logística, para la seguridad. La Big Data no le tiene el Estado, la tienen las operadoras porque no la negociamos. No volvamos a repetir eso. ¿Por qué ser espectadores si podemos ser protagonistas? Y a todos ustedes por esta oportunidad, gracias totales. Agradecemos mucho al ingeniero Marlon Erazo por su excelente presentación y propuesta. Bueno, continuamos y vamos a tener ahora la participación de nuestro siguiente ponente, el doctor Freddy Villao, quien nos complace que nos venga hasta acá y haga su presentación. Aquí está la presentación, sí. Aquí está la presentación de... Jornada esa mía, sí. Sé que se publica. Póngale en mayo. Muy buenos días. Es muy satisfactorio para mí ver rostros de colegas, de amigos. Yo también fui profesor aquí un periodo en la UCE y tengo el honor de recordar
esos momentos tan interesantes para la vida de un docente, ¿no? En esta oportunidad yo les voy a hablar del marco regulatorio de las telecomunicaciones. Y con un pequeño antecedente, para poder acordar un título habilitante, para poder constituir un contrato de concesión, es importante conocer cuál es nuestro marco jurídico que nos gobierna. Esta presentación hubiera querido disponer de 60 minutos, porque lo que he preparado voy a tratar de hacer un resumen, pero es las clases que daba de marco regulatorio y las recuerdo ahora, ¿no? Y es una gran satisfacción ahora hacer una exposición de esta naturaleza. ¿Cuál es ese marco regulatorio? Yo me voy a referir a 4. Primero, la Carta Magna. Ella nos va a dar todos los principios jurídicos que hay que hacer respetar en un contrato de concesión. Después, ¿cuál sería el siguiente marco regulatorio? La Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Cuál sería el tercer elemento? Es el Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El segundo es Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El reglamento. Y finalmente un último reglamento, que es el Reglamento de Títulos Habilitantes de Telecomunicaciones y Frecuencias. Vamos a desarrollar. Les permitiría nomás que me conceda un poquito más de tiempo para ver más adelante que la siguiente. ¿Y cuál es ahí? Para ir avanzando. Ya. Ok, sigue. Me voy a referir solamente a algunos de los artículos importantes, porque hay que extraer de este marco regulatorio el término rector, los términos rectores que tienen que respetarse en un contrato de concesión. Muchas veces los ciudadanos ecuatorianos tenemos derechos que no los hacemos respetar. Y yo me fijo mucho en este artículo 16 de la Constitución, porque ese artículo 16 me da un derecho, que dice es el derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Una población que no tiene un buen servicio de telecomunicaciones podría poner una acción de protección y tendría que exigir al Estado que me dé el servicio de telecomunicaciones adecuado. Entonces, esto es una muestra de que si yo conozco los derechos que me otorga, en este caso la Carta Magna, yo puedo exigir que se cumpla, ¿no? Como una acción de protección. Yo quiero explicar un poco, soy ingeniero y también soy abogado, entonces por eso mezclo un poco las dos situaciones. Otro artículo interesante, que es el artículo 17, y aquí comienzo a encontrar un término que yo le llamo rector, acceso universal. En un contrato de concesión tengo que hacer respetar mediante un plan de expansión el servicio universal, porque el servicio universal es ese derecho que tienen los pueblos que no tienen unos grandes recursos económicos, que son pequeñas poblaciones. Vamos a desarrollar. Entonces, ya lo encontramos, aquí está, en el artículo 17, en el punto 2 dice, el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y el efecto facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos y privados y comunitarios, así como el acceso universal. Ya me comienza a mencionar el acceso universal y después lo define, ¿no? Más adelante. Y también está definido en la LOT, también está definido en el reglamento, etc. En especial, ahí dice, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Yo podría hacer una concordancia entre el 16 y el 17 de la Constitución y puedo reclamar mis derechos por aquellas poblaciones olvidadas de los operadores de telecomunicaciones, porque no son interesantes comercialmente. Algo importante para poder entender cómo es el esquema de las concesiones. Yo tengo que entender que hay dos maneras de otorgar un título habilitante. Uno es por autorización y el otro por delegación. Pero para entender eso tengo que remitirme acá a la ley, a la Carta, a la Constitución. ¿Cómo se diferencia eso? ¿Dónde está ese esquema de que yo podría dar una autorización para dar un servicio de telecomunicaciones? Las autorizaciones se dan únicamente a las empresas públicas del Estado. ¿Por qué razón? Porque
se comienza a declarar aquí que el único que puede administrar un sistema o los recursos naturales es el Estado. Vamos viendo el desarrollo un poco cómo se da esto. Dice lo siguiente, artículo 261 de la Constitución, el Estado central tendrá competencias exclusivas. ¿En qué? En el punto 10, el espectro radioeléctrico. Esa es mi competencia. No de nadie más, es del Estado. Y él sabrá cómo administra ese recurso natural. Es un recurso natural. Entonces dice, tendrá competencia sobre el control y administración de las empresas públicas nacionales. Vamos entrando un poco en el tema. 303. Yo quiero que le presten atención a este artículo, porque hay un conflicto. Más adelante algo lo mencionó también mi colega Marlon. Hay un conflicto con el 408, con el artículo 408 de la Constitución. Si se entiende bien el 313, ese conflicto pudo haber sido superado del 400. ¿Y por qué me refiero al 408? Porque el 408, como dijo Marlon, es el que define cuánto debe recibir el Estado por una concesión. Cuando yo le delego la prestación de ese servicio de telecomunicación. Autorizo cuando el propio Estado va a explotar el servicio y delego cuando lo va a hacer una empresa privada. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, perfecto. Aquí dice lo siguiente, el Estado se reserva el derecho de administrar, regular y controlar y gestionar los sectores estratégicos. Y me define, así. Y me define cuáles son esos sectores estratégicos que tiene competencia el Estado. Entonces me dice aquí, los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica. Comienza a ver, ¿no? Decisiva influencia económica, dice social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno derecho de los desarrollos y al interés social. Mire ese mensaje que da este artículo 313. Entonces, ahora viene a definir cuáles son los sectores estratégicos. Interesante. ¿Cuáles son esos sectores estratégicos donde el Estado tiene plena competencia? Ahí lo define. Dice, se consideran sectores estratégicos la energía en toda su forma, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico. Perfecto, es un sector estratégico, el espectro radioeléctrico. Y yo me voy a adelantar un poquito a la controversia que se produce un poco más adelante. Si yo leo y lo entiendo bien, el espectro radioeléctrico está separado de los recursos naturales no renovables. Está separado, no hay confusión. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué le digo esto? Porque más adelante, cuando lleguemos al 408, una persona le pidió a la Corte Constitucional que interprete el 408, pero no leyó bien el 313, que me dice bien claramente cómo me diferencia el espectro radioeléctrico de los recursos naturales no renovables. Y se los dejo con un mensajito, digamos. Vamos adelante. Ok. Dice entonces, 314, es muy importante. El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones. Él es el responsable, es el Estado, es su obligación. Pero miren este segundo inciso, lo que dice. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad y accesibilidad. Buen mensaje. Algo que no hay que olvidarlo, las tarifas, ¿no es cierto? El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Sigamos acá. Aquí comienza un poco el tema. ¿Cómo se van a manejar esos sectores estratégicos, ¿no es cierto? Ese mensaje, donde está incluido las telecomunicaciones. Dice, artículo 315 de la Constitución, el Estado constituirá empresas públicas. Recordemos, CNT es una empresa pública, ¿no es cierto? Petroecuador es una empresa pública. Y aquí también les va a tocar un poco una cierta preguntas que hay o que la ciudadanía se pregunta, ¿por qué no se venden las empresas públicas? ¿No? Vamos a ver el esquema. ¿Qué dice la Constitución? ¿Se puede o no se puede vender una empresa pública? Ya, lo va diciendo, ¿no? Porque muchas veces dice, ¿por qué no se vende CNT, por ejemplo? Por decir, perdón.
Entonces, artículo 315 de la Constitución, el Estado constituirá empresa pública para la gestión de sectores estratégicos. Entonces me está diciendo que para explotar el espectro radioeléctrico tiene que constituir una empresa pública. Sigamos adelante. Sigamos con la empresa pública un poquito más adelante. Dice, esto es interesante, hay una figura también de la empresa mixta. La empresa mixta también podría explotar un servicio de telecomunicaciones, pero hay una condición. Las empresas públicas pueden constituir empresas mixtas. ¿Ya? O sea, necesariamente una empresa mixta debe, una empresa pública puede constituir una empresa mixta. No, entonces aquí me da una respuesta. No se puede vender una empresa pública, pero sí se puede crear una empresa mixta, donde el Estado o la empresa, en este caso pública, tenga la mayoría de acciones, ¿no? Nunca se lo ha hecho, hasta la presente fecha. Nunca se ha aplicado esto, ¿no? Pero podría ser una buena solución para CNT, por ejemplo, ¿no? CNT crea una empresa mixta, ¿no? El que mantenga su 51% y viene la inversión privada para el efecto. Sigamos. Aquí me comienza ya a definir un poco el tema de los títulos habilitantes para una concesión. Mire lo que dice la Carta Magna. El Estado podrá delegar, y yo insisto en delegar, porque cuando yo me voy a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dice concesión por delegación, lo toma de aquí, por delegación. O sea, de principio él debería hacerlo, pero también lo puede delegar, ¿ya? Ese sería el esquema. Entonces dice aquí, el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Sigue repitiendo. Y aquí dice, yo les pido que vean, presten mucha atención a este inciso del segundo. Dice, el Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. O sea, todas estas empresas de telecomunicaciones que conocemos todos nosotros prestan servicios, pero porque el Estado le delegó, en forma excepcional, dice. Eso es lo que dice la ley. Por eso es que cuando vamos a pasar, si es que hay tiempo, a analizar la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, vamos a ver reflejado todo esto aquí. Por eso yo les digo, insisto, que los ingenieros debemos conocer marco regulatorio para poder desarrollar nuestra carrera adecuadamente, ¿no? Bien, sigamos. Vamos al 408, por falta de tiempo. Y les voy a explicar el conflicto. ¿Qué pasó aquí? Dice el 408 de la Constitución, dice, son de propiedad inalienable, imprescindible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables. Y sigue hablando, y en general los productos del suelo. Y acá me dice, y el espectro radioeléctrico. Es completamente entendible que el espectro radioeléctrico está separado de los recursos naturales. Pero aquí viene la parte más importante que lo citó también Marlon. Dice, mire lo que dice esta disposición de la Carta Magna. Dice lo siguiente, el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. O sea, ¿qué me está diciendo? Que por lo menos el 59%. Pero ¿qué pasa? El 1 de octubre del año 2009, el señor Jorge Yunda, que en esa época era presidente de Conartel, no entendió. Y le pregunta a la Corte Constitucional, ¿el espectro radioeléctrico es un recurso no renovable? Porque si no es no renovable, no me le aplique entonces este inciso. La Corte hace una exposición. La exposición la argumentación es buena de la Corte Constitucional, pero la resolución es cantinflesca. Dice que no se aplican a las empresas privadas este segundo inciso, porque es el Estado el único que puede explotar los servicios de telecomunicaciones y solamente por delegación es que podría entonces prestar un servicio de telecomunicación. Pero es la Corte Constitucional. Entonces, ella lo aclaró. El 1 de octubre, yo tengo incluso aquí las investigaciones, tengo aquí la sentencia, inclusive dice la sentencia, les digo el nombre, el número, es la sentencia interpretativa número 00609 CIC-CC, casos 1208 IC del 1 de octubre de 2009.
Por eso es que no se aplique el 408. Fue una mala consulta, innecesaria, porque no hacía falta. Bueno, pasemos ya. ¿Cuántos minutos me quedan? Bueno, le dejo la inquietud. Cuando me inviten a dar una clase, yo doy completa, porque eran 60 láminas. ¿Cuál me quedé? Bueno, ya, ahí quedamos. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Villao, por su excelente presentación. Nos quedamos un poco con las ganas de ver la siguiente parte de su presentación, pero por el tiempo no podemos extendernos más tiempo. Damos paso a Pedro Álvarez de la UPCE, un especialista en marco regulatorio que va a presentar también su ponencia. Muy buenos días con todos los presentes. Como lo decía el doctor, en este conversatorio donde vamos a revisar las redes 5G, vamos a revisar en este caso el marco regulatorio. Como ya lo venía disponiendo el doctor Villao, que acaba de salir, nos exponía lo que existe o lo que trata la Constitución. De lo que trata la Constitución. Como Carta Magna es parte fundamental del marco regulatorio. El segundo o la segunda normativa que tenemos que tener en cuenta para este marco regulatorio, que sí iba a entrar en esa exposición, pero se le acabó el tiempo, como yo le había indicado, es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y a su vez su reglamento. Esta Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dentro de sus primeros 3 artículos, el artículo 1, 2 y 3, nos da el objeto de esta ley, sus objetivos, sus principios, dentro de los cuales se va a organizar o va a tratar dentro de las telecomunicaciones, disponiéndonos que esta Ley Orgánica de Telecomunicaciones es la encargada de regular, conocer, promover las telecomunicaciones dentro de nuestro país. Dicho eso, ya que hablaba del tema de que el espectro radioeléctrico es netamente una actividad del gobierno nacional, es decir, es del Estado, tenemos que tener en cuenta que el espectro radioeléctrico para temas de telefonía celulares tenemos las concesiones. Dichas concesiones son dadas a empresas que cumplen con ciertos parámetros que se determinan en la ley y en su reglamento. Antes de entrar a lo que es esta normativa, vamos a tomar un poco en cuenta de lo que cómo se ve la tecnología 5G en el mundo, teniendo en cuenta que en países como en Corea del Sur, Estados Unidos, China, desde el año 2019 ya tienen aplicado lo que es tecnología 5G, es decir, ya han aplicado o ya se encuentran en licitaciones y tienen a su alcance tecnología 5G, no únicamente para temas de telecomunicaciones como tal, sino que ya tienen o ya se mantienen con otras funciones u otros usos, tales como en la medicina o incluso en la infraestructura. Recordemos que si vemos incluso en redes sociales o leemos las noticias, podemos observar que ya se encuentra en otros países tecnología como tener vehículos que se conducen solos. Estos de aquí lo tenemos gracias a tecnología 5G. ¿Por qué se dice? Porque esta tecnología, tal como indicaba en su exposición el doctor anterior, para la tecnología 5G, a diferencia de la 4G, donde tenemos antenas cada ciertos kilómetros, en la tecnología 5G tenemos que tener repetidores de información cada ciertos metros, haciendo de esta manera que la información pueda transferirse de manera más rápida y más veloz, ya que al final del día, todo lo que nosotros conocemos o vemos en nuestros teléfonos celulares como imágenes, fotos, videos, no es nada más que parte de un código binario que simplemente se transmite en unos y ceros. Es decir, al tener estas antenas o al tener estos repetidores de información más cerca, podemos
tener información que se transmite de manera más rápida, más veloz, es decir, también con menor latencia, haciendo posible que la información pueda llegar de un punto a otro en menor tiempo. Dentro de Latinoamérica tenemos a países como Chile y Brasil y México, que ya se encuentran en temas de licitaciones para también poder otorgar licencias para el aprovechamiento de la tecnología 5G. En Ecuador nos encontramos todavía en la licitación para poder entregar estos permisos, estas concesiones a las empresas para que puedan hacer uso de esta tecnología. Pero para dar estas tecnologías tenemos que tomar en cuenta ciertos puntos. Ahora sí, dentro de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones tenemos en su artículo 33 que la ARCOTEL, la Agencia de Control y Regulación de Telecomunicaciones, es la encargada o es el ente regulador dentro de nuestro país que va a revisar y va a otorgar estos permisos o estas concesiones, en concordancia con su artículo 144. Pero ¿qué se debe tomar en cuenta para poder entregar estas licitaciones? Ya que no se puede entregar de buenas a primeras a cualquier empresa que simplemente lo solicite. Para entregar o para otorgar estas licitaciones es necesario antes cumplir ciertos requisitos como los fondos. Si bien es cierto, la tecnología tiene un costo bastante alto. Tal como indicaban los doctores, el tema de cuánto se va a cobrar para poder tener este beneficio de utilizar este espectro radioeléctrico. Entonces, esto de aquí se traduce en costos. Entonces, las empresas que vayan a necesitar o que vayan a requerir este uso de esta tecnología, para poder trabajarlo necesitan tener o demostrar que tienen fondos para cubrir estos costos. Costos que van a llevarse no únicamente para el tema de la concesión, sino también con la mano de obra, también con la tecnología que tienen que sumar a sus plataformas, nuevas plataformas, actualizaciones y personal humano que se va a encargar de la instalación, asimismo de la adecuación e instalación de antenas. Otro punto importante que hay que revisar cuando hablamos del tema de las concesiones o de estas empresas que van a dar este servicio es el tema ambiental, ya que uno de los requisitos, o al menos uno de los objetivos de la tecnología 5G es que llegue a todas las personas, es decir, a toda la ciudadanía, no únicamente a las zonas más pobladas, es decir, a las partes urbanas, sino también a las partes rurales y más alejadas. Entonces, para esto, obviamente, se necesita de, como ya le decía, de antenas. Estas antenas en partes urbanas tienen que revisar, uno, el costo social. Es decir, que siempre van a existir personas o grupos de personas que se van a resistir a la tecnología o a las instalaciones de estos elementos. Es un punto importante, ya que no es novedad que incluso cuando tenemos las actuales antenas de 3G o 4G, para las instalaciones se vieron envueltas estas empresas en acciones de protección, donde la solicitud era que se vulneraba el derecho a la salud de la colectividad. Entonces, debido a estas solicitudes o a estos reclamos por medio de la vía judicial, se impedía la instalación de estas antenas. Entonces, para la tecnología 5G, esto no va a ser un problema ya superado, sino más bien va a ser un problema un poco más perenne, ya que, como se indicaba, se van a necesitar de mayor cantidad de antenas y a su vez de repetidores. Otro punto que se debe utilizar, como ya le había dicho, era el impacto ambiental, ya que en las partes urbanas tenemos lo social, pero en las partes rurales donde las personas escasean, sino que tenemos naturaleza, esta colocación de estas antenas, de estas repetidoras, van a tener que colocarse de manera que no se afecte o que no se sienta la afectación en nuestra flora y fauna. Sabemos que Ecuador es un país que cuenta con una gran amplitud de zonas protegidas por temas de naturaleza, entonces este es otro punto que se debe tener en cuenta al momento de estas concesiones. Otro punto que se debe tomar es que estas empresas deben, dentro de sus planes de trabajo, informar e implementar un programa en donde demuestren la forma y el tiempo que se va a llevar para poder instaurar o instalar este tipo de sistemas, ya que no se puede simplemente venir a improvisar y el día de mañana conceder esta concesión a cualquier empresa. Entonces, una vez que estas empresas
puedan cubrir todos estos requisitos, ya sea el requisito económico, el requisito ambiental, social, ya que puedan obtener un buen plan de trabajo donde puedan demostrar y puedan sustentar de cómo van a hacer o cómo se va a implementar esta tecnología. Una vez hecho todo esto, el Comité General del Arcotel va a poder conceder esta concesión. Esto dentro del marco regulatorio para la tecnología 5G, que como ya lo había indicado, lo podemos encontrar en el artículo 33 y 144 de la misma Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en concordancia también con su reglamento. Hasta eso espero las preguntas que podrían hacernos en la mesa cuando venga la última exposición. Agradecemos al abogado Pedro Álvarez por su excelente presentación. A continuación, tenemos la presentación del ingeniero Edison Guamán, vía telemática, de la empresa Huawei. Entonces, nos ayudan con la tecnología aquí. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Hola, buen día. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta invitación. Como hoy para nosotros es un honor y es un gusto poder compartir nuestra experiencia desde el punto de vista de proveedores de tecnología. Y bueno, el día de hoy, como digo, es un verdadero honor compartir estos minutos con tan distinguida audiencia y tan distinguidos expositores que me precedieron. Entonces, muy brevemente, permítanme presentarles a manera de corte comercial súper rápidamente por qué estamos acá. Pues con Huawei actualmente somos el proveedor líder o uno de los proveedores líderes de tecnología en infraestructura de las telecomunicaciones y comunicaciones. ¿Okay? A nivel global estamos presentes en más de 170 países y la mayoría de nuestros empleados están enfocados en innovación y desarrollo. Innovación en temas como los que estamos conversando acá, 5G. El día de hoy voy a tratar de dar otra panorámica en base a lo que hasta ahora se ha hablado mucho del tema regulatorio hasta ahora. Quisiera darles yo una perspectiva de qué es lo que estamos regulando.
a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de regular el espectro, y finalmente también dejar en su mente qué es lo que estaríamos perdiendo o ganando, dependiendo de si aceleramos o retrasamos esta concesión de frecuencias. ¿Okay? Entonces, en Ecuador específicamente llevamos 22 años en donde tenemos 2 oficinas locales, una en Guayaquil y una en Quito, y bueno, contamos con un grupo de clientes selectos que confían en nuestros equipos y que diariamente estamos proveyéndoles servicios y soporte. ¿Okay? Y a nivel de contribución al Ecuador como tal, pues tenemos una contribución importante a nivel impositiva y a nivel de inversión como tal, ya que la implementación de redes de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicaciones, pues requieren de uso de mano de obra local que finalmente contribuye al crecimiento del país. Muy brevemente será la introducción como parte de Huawei. Ahora, que voy a hablar muy rápidamente, el día de hoy es básicamente 4 puntos. Primero, ¿qué es la 5G? A manera muy, muy breve. ¿Qué es 5G y cuál es el estado actual a nivel global? ¿Cómo contribuye esta tecnología 5G a la economía? Ya no solamente ecuatoriana, sino global. Los casos de uso muy brevemente de 5G y cómo está actualmente 5G en Latinoamérica. En honor al tiempo, vamos a ver muy rápidamente de qué estamos hablando cuando hablamos de 5G. Ok, cuando hablamos de 5G, hablamos de algo más que banda ancha. Hablamos ya prácticamente de un tema conocido como sociedad digital. Inicialmente se consideraba o se tiene en la mente de las personas que 5G es simplemente una mejora en el acceso a redes de datos inalámbricas, ¿verdad? Pero 5G en realidad tiene 3 aristas, que son las principales motivadoras de esta tecnología, que son básicamente las conexiones masivas de tipo máquina, las conexiones de ultra baja latencia y alta confiabilidad, y como uno de las aristas, lo que hablaba hace un momento, que es las redes de banda ancha mejoradas. Y como motivadores principales de esta tecnología 5G, básicamente tenemos 2, que es la gente, y además de la gente, a diferencia de las redes antiguas, como bien comentaba César Yepes al principio, ya no solamente hablamos de la gente, sino también de las cosas. Entonces la red 5G es una red que está diseñada desde sus inicios en proveer servicios no solamente a la gente, sino también a las cosas, y en ese enfoque pues provee múltiples mejoras en comparación a sus redes predecesoras, que es básicamente a nivel de velocidad, como bien indicaba, podría proveer más de 1 gigabit por segundo en el aire, a nivel de latencia, niveles de latencia súper bajos que habilitarían lo que en algún momento se comentó anteriormente, la conducción, por ejemplo, de carros autónomos, el tema de hacer cirugías remotas sin menor riesgo debido a la baja latencia, y la densidad de conexiones, que básicamente lo que va a permitir es que el IoT como tal tenga una aplicación súper fácil en las redes 5G. Ahora, como indicaba hace un momento, desde el punto de vista del enfoque de las redes antecesoras de la 1G a la 4G tenía un enfoque a conexión del consumidor. Básicamente iba o inició en la 1G con una comunicación de voz y evolucionó hasta la 4G hasta una comunicación de banda ancha. En la red 5G pasamos a otro tipo de perspectiva. Como digo, de su concepción tenía 3 aristas, y estas 3 aristas lo que hacen es que motivan o se dirigen hacia una conectividad básicamente de la industria, adicionalmente a la conexión del consumidor. Esto en cuanto al tema de qué es 5G, muy brevemente explicada. Y bueno, hemos escuchado ya a los antecesores conversar un poco de qué es lo que tenemos que hacer o qué se está haciendo, qué se tiene que regular. Y básicamente se mencionó de que, estamos hablando de frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? Pues básicamente es la vía por donde los datos, los bits, en su momento comentaba César Yepes, por donde los bits van a transitar. Que en la actualidad, o con los alcances de la red 5G, pues va a ser de muy alta velocidad. Entonces, para que esto sea viable, pues tenemos que ir a su vez viabilizando algo súper importante, que es la frecuencia, que es básicamente lo que va a soportar estos bits, la parte física sobre lo cual van a transportar esa información. Y específicamente y muy resumido, tenemos algunos escenarios. Tenemos a nivel global se distribuye en tres, digamos, bandas de frecuencias. Las bandas que están por debajo de los 3 GHz, ¿verdad? Que son enfocadas básicamente a proveer una cobertura, ¿verdad? Que las portadoras puedan proveer cobertura de 5G, básicamente en las bandas debajo de los 3 GHz. ¿Por qué? Porque son bandas de media y baja frecuencia que lo que hacen es que, por su característica física, pues puedan proveernos una mejor cobertura. Entonces,
Si a nivel regulatorio estamos pensando justamente en que una de las aristas muy importantes de la red 5G es la cobertura, pues debemos también enfocar o debemos tener en mente de que tenemos que regular estas bandas sub 3 GHz. Más adelante les voy a mostrar una perspectiva o una sugerencia que es de la GSMA en relación a estas bandas bajas. Okay. La banda principal, la banda C, que es la banda que básicamente es de capacidad, es la banda que va a proveer estas altas velocidades en un inicio, que es banda prácticamente C, que es la de 3.5 GHz, que va a permitir, como digo, que se lleguen a estas altas velocidades y que se aplicarían en zonas urbanas y en zonas suburbanas. Y hablamos de unas bandas complementarias, que son las bandas milimétricas, que básicamente son las bandas que en algunos países están en uso y que lo que prometen es que esta velocidad en ciertos hotspots, por las características físicas de las microondas, pues se llegue a una velocidad aún mayor. Okay, entonces, estas tres bandas, o estos tres segmentos, digamos, de bandas, lo que buscan es que la red 5G al final del día funcione y provea las bondades que estábamos viendo en las tres aristas que definen a la red 5G. Hablando también un poquito más a fondo, sin llegar a ser demasiado técnicos, tenemos que comentar el tamaño de las portadoras. Si bien estábamos hablando de las bandas, sería en qué espacio, en qué espectro de frecuencia van a trabajar esas bandas, pues ahora tenemos que hablar de qué ancho va a ser esa carretera, digámoslo así, en dónde los bits van a transitar. Entonces, para las redes 5G, básicamente los anchos de banda que están debajo de los 5 MHz realmente no proveen o no permiten llegar a proveer las bondades que 5G como tal lo busca, sino que más bien lo que se busca son anchos de banda mayores, hablando de 100 MHz, 80 MHz, 10 MHz, dependiendo del caso, dependiendo de la disponibilidad, país por país. Y en cambio, en las bandas milimétricas, al ser un espectro o un espectro de frecuencias en donde hay bastante disponibilidad, pues sí, los anchos de banda son mucho mayores, que van a partir de los 50 MHz hasta 400 MHz. Ok, otro punto importante a tener en mente cuando estamos hablando de regulación es considerar qué es lo que estamos regulando y qué es lo que está pasando a nivel global. A nivel global lo que estamos viendo es que el crecimiento de la red 5G está siendo muy vertiginoso. En este slide les muestro el nivel de crecimiento que se tuvo del 2021 al 2022 como ejemplo a nivel de redes 5G. Pasamos de tener 200 redes 5G a tener 243 a nivel global, a tener sitios 5G de 2.37 millones a más de 3.85 millones, y la disponibilidad de equipos de terminales, que también lo mencioné en su momento, César Yepes, aumentó de 1.257 a 1.798. En la actualidad son muchísimos más y cada día va aumentando este número. Y otro punto importante, pues, que el precio promedio va bajando de estos terminales. Entonces, a futuro, ese ahorrito que mencionaba César Yepes va a ser, o va a necesitar ser un poco menor para poder adquirir este tipo de terminales, lo que a su vez va a permitir que las redes 5G sean más accesibles al usuario final. También otro punto a tener en consideración cuando estamos hablando de regulatorio o regulación es cómo va evolucionando el espectro. ¿Okay? Y la evolución del espectro, a partir de 2022 y con una proyección de lo que es el 2025, pues vemos que las bandas medias y bajas realmente tienen un crecimiento o van a tener una demanda de alrededor de 5 veces la demanda actual, lo cual también a los reguladores les lleva a tener en mente y tener en su cabeza que se debe ir pensando en estas bandas bajas. ¿Okay? Y a nivel de tráfico y demanda, pues lo que se está viendo es que efectivamente las redes 2G y 3G, al menos como ejemplo en el 2022, 100 redes 2G y 3G a nivel global ya se apagaron y migraron a servicios 4G y 5G. Se estima que para el 2025 más o menos más de 120 redes o el 60% de la voz y del tráfico IoT será manejado por las redes 4G. Aquí está la sugerencia que les comentaba. A nivel de la GSMA, nuevamente, es importante a nivel regulatorio tener en mente lo que está pasando, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Y una sugerencia de la GSMA es que se considere a nivel de banda media, ir liberando o tener en cuenta 2 GHz de espectro de acuerdo a cómo va evolucionando el tema de las redes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hablamos ahorita de 5G, pero en los próximos 5 y 10 años estaremos hablando ya de la 6G. De la cual ya en la actualidad, al momento actual, se está trabajando en los estándares, inclusive en abril de este año se liberó ya se dio el primer paso liberando el logo oficial de 6G a nivel global por la 3GPP. Ok,
Como indicado, yo quiero mencionarles también qué es lo que está pasando a nivel global, como para entender qué es lo que nos estamos quizás perdiendo o por qué necesitamos un poco movernos más rápido en el tema de la regulación de 5G. Aquí les muestro un mapa global de qué es lo que está pasando a nivel de 5G y la penetración que tiene esta tecnología a nivel global. Entonces vemos que en gris están los países que tienen 0% de penetración, obviamente porque no tienen redes 5G disponibles. Entonces, entre estos países nos encontramos nosotros, mientras que nuestros vecinos, en este caso, Chile es el que tiene una mejor penetración, está alcanzando de un 20 a un 40% de penetración. ¿Okay? Todo esto tomado, no dicho desde Huawei, sino tomado desde el reporte de la GSMA, que es un reporte que lo saca anualmente o periódicamente, y se llama GSMA Intelligence. ¿Okay? Esto fue el 2024, muy actual. Muy bien, hasta aquí, ¿qué es 5G y cuál es su estado actual a nivel global? Vamos a ver súper brevemente cómo contribuye 5G a la economía en honor al tiempo. Muy rápidamente, si es que hablamos de economía o beneficios económicos de la digitalización como tal, si hablamos de que a nivel país, digamos, estamos o tenemos como meta incrementar un 10% el acceso a la tecnología de acceso a Internet móvil, pues este sería un abanico de los principales impactos positivos que tendríamos. Solamente para poner como ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto más o menos sería de un 1.3%. Habrían más trabajos, ¿ok? Se mejoraría la competitividad nacional porque mejoraríamos la productividad y, bueno, beneficios sociales al tener mayor acceso a teleeducación, a telemedicina, y un punto súper importante que también está o debe estar en mente de la regulación es que este aumento del acceso al Internet móvil de banda ancha, pues va a ayudar a cubrir el famoso hueco tecnológico que existe actualmente con comunidades muy alejadas. Esta brecha tecnológica que se escucha muy comúnmente en las presentaciones. ¿Ok? ¿Por qué hablaba de la economía digital? Porque básicamente la industria móvil es el fundamento de esta economía digital, y aquí les muestro nuevamente un documento de la GSMA, uno de estos reportes en los cuales indica como puntos muy importantes que la industria móvil contribuyó en el 2021 con 4.4 trillones del Producto Interno Bruto global, lo que representa un 5.1%. Y si lo vemos a nivel de impacto en las diferentes industrias, se espera que contribuya con 700 billones en el 2030 a diferentes ramas de la industria que se menciona acá, a la manufactura, a los servicios públicos, a las tecnologías de información y telecomunicaciones y a la venta en retail. Okay. Vamos a ver casos de uso muy rápidamente del tema de 5G, en los cuales originalmente tenemos... a nivel de 5G se tiene dos, digamos, mercados principales, se ha clasificado hacia nivel global. Un mercado principal que trata del consumidor final y el mercado principal que está ahorita emergiendo y que 5G efectivamente, al ser, como decía inicialmente, una tecnología enfocada en la conectividad industrial, pues está proveyendo una plataforma para que aumente el negocio hacia otras empresas. Entonces, a nivel de consumidor final, lo que más se impacta por el tema de la tecnología 5G es el entretenimiento. ¿Okay? Aplicaciones como realidad virtual, realidad aumentada o transmisiones en vivo, pues se ven muy, muy potenciadas por la tecnología 5G. Ustedes pueden ver aquí algunos casos de realidad virtual, realidad aumentada, shows en vivo, que se transmiten actualmente, especialmente en países asiáticos, que son quienes llevan el liderazgo en temas de 5G. A nivel de mercados hacia las diferentes verticales que se conocen a nivel de 2B o hacia negocios, pues estos son los 7 verticales principales que inicialmente se consideraron iban a ser impactadas como por el advenimiento de 5G. En la actualidad estamos experimentando, especialmente en China, que es en donde tenemos mayor cantidad de información con Huawei, que en el 2021 lanzamos la red 5G y lo que se está viendo es que esta dinámica, este ecosistema está contribuyendo a que se den muchísimos casos de uso que inicialmente quizás no se tenían en mente, pero que efectivamente en el mercado TUI pues están teniendo mucho éxito. Los puertos inteligentes, las minas inteligentes, la manufactura inteligente, los hospitales inteligentes, la provisión de energía pública inteligente y las petroleras inteligentes, las minas de petróleo inteligentes, ¿ok? Que son los digamos, casos de uso más importantes que se han venido desarrollando desde el lanzamiento de 5G. Finalmente, para terminar, vamos a ver qué pasa 5G en Latinoamérica.
En Latinoamérica ya 5G se lanzó en el 2021 en algunas redes, ¿verdad? En algunos países. Y en la actualidad tenemos ciertos países, por ejemplo, México, Brasil y Chile, República Dominicana, que ya tienen redes 5G comerciales, y en otros países que ya se tienen o ya se concesionó las frecuencias de 5G y que en la actualidad ya están en una fase de implementación o de publicidad de esta red 5G, preparándose para tenerla al aire y poder proveer los servicios que mencionamos hace un momento. Okay. Hablando de la parte comercial precisamente, prácticamente en todos los países en donde ya se tiene el tema de una conversación avanzada a nivel de regulación de 5G, pues ya los operadores están echando mano de la parte comercial para publicitar los servicios que van a poder ofrecer en el momento que tengan 5G o que pueden ofrecer al momento y cuál sería la evolución en el corto y mediano plazo de sus servicios. Finalmente, ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Pues ya tenemos casos de uso muy reales, en donde, por ejemplo, en Argentina, en un estadio se implementó una red 5G enfocada en el estadio, en donde se pudo tener realidad aumentada y transmisión del partido en vivo con una gran calidad. En 5G se tiene una mina en donde está justamente manejándose todo a través de 5G, teniendo monitoreo y control remoto de equipos y control autónomo de ciertos carros o tractores que están trabajando dentro de la mina, reduciendo el riesgo humano, como ustedes conocen, que una mina conlleva. En Brasil, está un poco más cercano hacia nosotros, tenemos ya la implementación de una campus de logística inteligente, en donde todo básicamente se maneja solo a través de redes 5G y a través de carros autónomos o de equipos autónomos. Y en Guatemala, pues está la implementación de 5G, lo que permitió a los operadores fue poder brindar un servicio nuevo que no tenían hasta ese momento, que es un servicio de alta velocidad a través de una línea, digamos, rentada hacia los clientes corporativos. Por ahora, eso es lo que quería compartirles. Estoy abierto a las consultas en el momento de la mesa redonda. Pues sí, muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos al ingeniero Guamán por su presentación sobre la tecnología 5G. A continuación vamos a tener la sesión de preguntas. Todos están invitados a hacer preguntas a los ponentes y al mismo tiempo invitamos a los ponentes que pasen adelante, se sienten aquí en las sillas que han puesto aquí arriba, pues. Yo estoy aquí. Siéntate. Bien. Entonces van a pasar por los puestos a quien tenga una pregunta. Por favor, alce la mano el que desee hacer una pregunta y pues procederemos con la misma. Ahí atrás. Que diga a quién va la pregunta. Primero, a quién va dirigida la pregunta y luego hace la pregunta. Sí, buenos días con todos. Bueno, mi pregunta en sí va abierta a cualquiera de los exponentes. Y vendría a ser con respecto a, por ejemplo, supongamos que actualmente, basado en los celulares, por ejemplo, si se da ya la comunicación en 5G, propuse una pregunta, al cual vendría a ser que ¿cuáles serían los desafíos clave en cuanto a la soberanía digital del Ecuador frente a posibles dependencias de proveedores extranjeros? Esa vendría a ser mi cuestión. ¿Alguien del panel está dispuesto a responderla?
clave, transferencia de tecnología. Entonces, podemos olvidarnos de soberanía, a veces nos cuesta más la soberanía, pero la solución... ¿Se escucha? ¿Hola? No. Tengo apagado, parece. Hola, sí. Bueno, le concreto la contestación. No es un tema de soberanía. El tema de la tecnología no tiene fronteras. Y siempre se habla de soberanía cuando se afecta la frontera territorial de un país, sea esta horizontal o vertical. Ya voy a entrar a hablar de la parte diplomática. Entonces, tecnología es transparente. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puedo solucionar esa preocupación? Exigiendo a las concesionarias un plan de transferencia de tecnología. Desarrollemos entonces, aquí hay una buena capacidad, aquí en la UPSE, en la SPOL, en la Politécnica Nacional, hay personal idóneo para poder receptar esa transferencia de tecnología. Algo que se olvida muchas veces en estos procesos. Eso se puede incluir, entonces un plan de transferencia de tecnología. Precisamente ese es un punto importantísimo que acaba de decir el doctor Villao. No mezclemos las cosas, no nos asustemos por el tema de soberanía. Una vez que hagamos la carretera donde vamos a circular los bits, ya la carretera se vuelve internacional. Pero la información hay que tener mucho cuidado de cómo la manejamos. Y hemos visto la presentación de Huawei donde realmente se abren todos los campos, se automatizan muchísimos procesos, ¿ya? Pero entonces, sí es cierto, tenemos que preocuparnos un poco más de cuidar la información. Pero no estemos atados al miedo, estemos atados más bien al reto que nos está poniendo esta tecnología. Porque si vamos a actuar por el miedo, no quisiera ni sentarme en esta silla, ¿ya? Pero en cambio, eso, la innovación, los beneficios que nos trae esa innovación, eso es lo que debe movernos, ¿ya? Y eso es lo que nos tiene donde estamos ahora respecto del tema tecnológico. Así es que, por favor, abramos nuestras mentes y entremos sin miedo a ellas. ¿Ok? Y me permito tomar de rebote las excelentes opiniones de nuestros maestros. Bueno, justamente eso, 30 años de concesiones y ni el regulador sabe todo sobre lo que da la información de las concesiones, y menos nosotros, la ciudadanía. Por eso es que, como bien lo dicen, hay que prepararse, destacando los indicadores de aquella información, la más relevante, hacer nuestros modelos que nos interesan y que esa información vaya alimentando la Big Data. Y esa Big Data es territorio para la investigación. Y ahí no entran solo telecomunicaciones, abogados, ingenieros, economistas, gente contable, gente de biología, en fin. La tecnología afecta a todo el entorno humano y todo el entorno humano es un territorio de investigación. Gracias. Muchas gracias a los panelistas por sus respuestas. Aplaudamos. Hay otra pregunta. Indique por favor a quién va dirigida y haga su pregunta. Buenos días. ¿Podría ser al primer ponente? Bueno, con respecto a mi pregunta, es cómo pueden las empresas de telecomunicaciones garantizar la seguridad de los datos transmitidos a través de redes 5G. Considerando así el volumen de dispositivos conectados. De igual manera, cómo estas empresas pueden equilibrar la innovación con la estabilidad financiera en tiempos de incertidumbres. Bien, en el primer tema, el tema seguridad. Bien, aquí tenemos que hablar también de que existen, y no podemos negarlo, los famosos hackers, ¿verdad?, que se meten a rastrear la información. Y se meten no solo a rastrearla, sino a robar información. Entonces, sí es cierto que todas las empresas de telecomunicaciones, y muy especialmente estas empresas celulares con la última tecnología, tienen que tomar
todas las medidas que permitan y que garanticen que la información va de extremo a extremo con todas las seguridades del caso. Eso implica también no solamente el desarrollo en tecnologías inalámbricas, sino también el desarrollo en el proceso de el tratamiento de los datos que circulan básicamente en ruteadores, en switches, en fin, en todos los elementos tecnológicos del proceso, para evitar precisamente aquellos inconvenientes. Recuerden que ya hay resoluciones del Arcotel que han pedido a los proveedores de Internet el bloqueo de ciertas IP y de ciertas páginas web porque están precisamente operando de una manera no legal. Eso por ese lado. ¿Cuál era la segunda pregunta que me olvidé? El impacto económico. Obviamente, veámoslo desde el punto de vista positivo, lo acabamos de ver en la charla del ingeniero de Huawei. Ya el impacto económico que una tecnología 5G nos brinda es espectacular. Pongámonos a pensar en toda la automatización de todos los procesos. Fíjense que se ha hablado hasta incluso de operaciones quirúrgicas hechas a control remoto. Entonces, y les cuento que eso ya está funcionando incluso aquí en el Ecuador. Tengo una sobrina que es cirujana cardiológica y ella hace eso. Así es que de manera que eso ya se está viviendo y eso ayuda tremendamente en la optimización de todos los procesos y por tanto en el rendimiento económico, porque entonces estamos evitando gastos innecesarios, lo cual aumenta los beneficios. Para complementar un poco la respuesta, recordemos que no son nuevos los delitos informáticos. Tenemos varios delitos informáticos reconocidos y que estos aquí pues, llevan o conllevan una pena. La aplicación de la tecnología 5G lo que va a hacer es aumentar la transferencia de información. Entonces, al tener un avance, al hacer un poco más grande la vía, al poder conllevar más información en menor tiempo posible, con menor latencia, esto de aquí lo que va a dar paso, obviamente, va a ser a delitos más rápidos también. Es decir, la tecnología avanza y como tal también avanzan los delitos y avanza también la forma en la que tenemos que tratar de contenerlos o de preverlos para poder sancionarlos. Recordemos que siempre dicen echar la ley a la trampa. Esto no es la excepción. Si abrimos la tecnología, si aumentamos la transferencia, no va a ser difícil que los delitos pues lleguen a afectarnos a todos. Pero por esto justamente los proveedores de servicios celulares, de tecnologías, tienen que estar prestas a actualizarse para poder así cubrir o prevenir que estos delitos pues nos afecten. De allí lo del avance de los beneficios económicos, como ya lo del doctor. Imaginen operaciones hechas un cirujano de China. Hola. Un doctor en China que pueda operar a una persona que se encuentre en Guayaquil, por ejemplo. Sería fantástico. Los costos que evitaría, los gastos serían completamente disminuidos, y esto gracias a la tecnología. Entonces no veamos la tecnología como algo malo, por el contrario, que podamos
tener una amplitud, que podamos tener un aumento de estas transferencias, de estos datos, es totalmente beneficioso. Otro recurso o otra manera que se le está dando a estos recursos, incluso desde lo más bajo, es en la simple entrega de courier, sistematizar algo tan sencillo como la entrega de paquetería. Es un beneficio que parece pequeño, pero el costo a largo plazo es bastante alto. El beneficio obviamente que van a aprovechar las empresas y también las personas que reciben estos servicios. Ok, tenemos también a uno de los ponentes, el ingeniero Guamán, que también quiere responder. Audio. Bien, muchas gracias. Bueno, un poquito de la pregunta anterior, quería dar un criterio muy rápido. Hablábamos, o la consulta iba en línea de la soberanía digital. Yo creo que más que la soberanía digital, lo que debería preocuparnos ahora es la brecha digital que tenemos con los países del primer mundo, digámoslo así. Y yo sí creo, también coincido con lo que indicaba el doctor Villao y César, es tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Y el primer paso justamente es avanzar en este tema de proveer el marco regulatorio para que las redes 5G sean una realidad, porque esto nos va, como digo, a esta brecha digital a hacerla un poco más pequeña, y en base a eso, con la información que se colecte ya en las redes 5G, pues crear y desarrollar nuevos proyectos y nuevas soluciones adaptadas a la realidad de Ecuador y que puedan ser exportadas a nivel internacional. Otro tema importante que mencionaron en una consulta fue la seguridad de la información. Ahí sí permítanme comentarles que esta preocupación no es local, es una preocupación mundial, y en ese sentido como Huawei sí estamos también contribuyendo en el desarrollo de hardware, inclusive que desde la concepción viene ya con características de protección de la información, ya en donde a través de inteligencia artificial el mismo hardware ya tiene ciertos algoritmos precargados que vienen ya quemados, digamos, en la tarjeta madre, que finalmente lo que hacen es tratar de protegernos, pero al final del día el tema de seguridad de la información sí tiene que ser chequeado y consultado y también regulado a nivel local. ¿Okay? Y el impacto económico finalmente sí, efectivamente, como indicaba César, es bastante grande. Yo creo que a este punto, más allá de dejarnos quizás llevar por el miedo, lo que debemos dejarnos llevar por la ilusión y por la emoción de que estas nuevas tecnologías nos pueden brindar un impacto completamente positivo. Okay, gracias a todos los ponentes por sus respuestas. Hay otra pregunta. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. A ver, tengo dos preguntas. Una, en realidad son para todos, pero por ejemplo la primera podría ser un poco más específica para Edison, asociada con el tema del uso de la banda de 6 GHz para 5G. ¿Cuál es la postura de los fabricantes, en este caso de Huawei, con respecto al uso de la banda de 6 GHz? Si debe ser compartida con Wi-Fi 6 o si en su defecto podría ser Wi-Fi 6 completamente utilizado en 6 GHz sin incluir a 5G dentro de esa banda. Esa es la pregunta número uno, no sé si quedó clara la pregunta. Y la pregunta número dos, también nuevamente es para todos, quizás un poco más para Marlon. Me gustaría saber cuál es su postura, su criterio respecto al tema de la valoración del otorgamiento de títulos habilitantes y del espectro radioeléctrico para las operadoras. Ahorita estamos precisamente en el proceso de renovación y existe una tendencia a que dicha valoración o dicha concesión se efectúe de una manera que le llaman híbrida, donde una parte de la valoración se cancela y otra parte se cancela con obligaciones de hacer u obligaciones del servicio. La pregunta es, ¿lo ven desde la perspectiva de legalidad factible que efectivamente una parte del valor de la concesión se dé a través de obligaciones de hacer u obligaciones de servicio? Y si existen precedentes a nivel regional donde se ha efectuado este tipo de mecanismo para valorar el espectro. Esas son las dos preguntas. Primero Edison, me imagino, Perfecto. por lo de 6 GHz. Sí. Sí, gracias Miguel por la consulta. Sí, como bien indicas, hay, al momento actual hay dos posturas, digamos, en la banda de 6 GHz. Por una parte, tenemos quienes defienden justamente que la banda de 6 GHz se dedique a la parte de Wi-Fi,
Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, y otra tendencia que lo que indica es que se use esta banda de 6 GHz para lo que son servicios de 5G y 6G inclusive a futuro. Realmente no se puede o no podemos dar una postura 100% rígida. Se tiene que analizar precisamente caso por caso, país por país. Sin embargo, lo que sí se tiene que tener en cuenta es que al hablar de dedicar, por ejemplo, pongamos en el escenario en los dos extremos, si dedicamos la banda de 6 GHz únicamente a Wi-Fi, estamos como país perdiendo quizás una fuente de recursos. ¿Una fuente de recursos en qué sentido? Lo que comentabas hace un rato. Una vez que se concesione esto de aquí, al ser Wi-Fi normalmente representa 0 ingresos para el país, mientras que si se concesiona en el otro extremo, 100% para la banda o para servicios móviles, en cambio va a representar un 100% de acceso o de ingresos al país como tal. Vamos un pasito más allá. ¿Qué pasa? Imaginémonos que estamos nuevamente en el lado de que todo es Wi-Fi. Wi-Fi per se lo que va a permitir es que el común de la gente pueda accesar a la red, digamos, a Internet como tal, y navegar, ver contenidos y demás. ¿Ok? ¿Quiénes nos proveen contenidos y quiénes nos permiten navegar principalmente? Los OTTs. ¿Estos OTTs finalmente son ecuatorianos o son extranjeros? Lo dejo ahí sobre la mesa. Vamos al otro extremo. En ese mismo sentido, si todo lo concesionamos o lo dedicamos para un espectro concesionado como tal, ¿qué es lo que pasaría? Ok, al concesionar, obviamente, si una proveedora de servicios lo concesiona, está invirtiendo dinero que va a ir al heraldo público y finalmente también va a invertir en infraestructura para montar el equipamiento para usar eso que ya adquirió, esa banda que ya rentó. Entonces va a ser un doble, digamos, un ingreso directo para el Estado más un ingreso, digamos, indirecto en cuanto a generación de empleo y demás. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista económico, yo creo que está muy clara la respuesta, y si lo vemos en cambio desde el punto de vista de acceso o de querer quizás cerrar esta brecha tecnológica, quizás sea la otra respuesta. Muy bien, gracias por la pregunta. A ver, yo parto con una propuesta que ha sido presentada al presidente Lasso y luego ahora el presidente Daniel Noboa, sus ministros de Arcotel. Parto de un principio: cuentas claras, chocolate espeso. El espectro, ¿cómo se lo valora? Síganlo haciendo como lo están haciendo. El espectro es la carretera, pero el negocio, ¿cuál es? La cantidad de dinero que ingreses en el negocio. Son dos cosas distintas. Si queremos ser coherentes y respetarnos y respetar con honestidad las cosas, partamos las reglas que tenemos. La Constitución lo dice claro, más allá de que haya esa dicotomía, a ver, eso no es un espectro, es renovable o no. La Constitución establece que el Estado participará. Por lo tanto, busquemos cómo va a participar el Estado, porque el Estado tiene sus propios problemas. Ahí es cuando entra Nash. ¿Cuáles son los problemas del Estado? El IE está por quebrar, hay muchachos que no tienen propósito, se hacen gatilleros, no hay educación, o sea, estamos bien mal. Y que nos vengan a decir que hay que bajarle a las operadoras y no participar del negocio para que ellas traigan telecomunicaciones para llevar publicaciones a los pobres y sigamos como estamos. Y que ellas, ¿qué van a hacer? Hospitales, ¿qué van a hacer? Escuelas, ¿qué van a hacer? Investigación. Ellas tienen que hacer lo que tienen que hacer para lo que se las contrate. ¿Qué les parece si yo les digo lo siguiente, en comparación con Alberto Ajic, que estuve con él? Dice, yo no concesionaría la roja con blanco. Yo contrato un operador internacional, significa un gerente, para que no haya corrupción ni faltas de tecnología, y me voy con esa empresa que genera 1.100 millones anuales aproximadamente actualmente, y me voy a la bolsa de Nueva York y tengo 2.000 millones de flujos. Es decir, hay que ser inteligentes. Yo pregunto, ¿la inteligencia que ponemos en los negocios propios, eso y más en los negocios ajenos? Porque Bukele dice la plata que se roban alcanza. Yo digo, la plata se respeta, la plata ajena se respeta. Entonces el Estado debe ser inteligente y decir, ¿cómo quieres el espectro baratito? Ok, tú vas a los fierros, yo bajo el espectro, ¿y cómo queda el negocio? ¿Qué necesitas tú para incentivarte? Y yo, ¿qué necesito para incentivarme? Y en eso buscar los equilibrios. Y para eso hay que ser los indicadores. Entonces, ¿cuáles son los indicadores del Estado? Sociológicos, socioeconómicos, de salud. ¿Y cuáles son los indicadores de los operadores? La tasa interna de retorno, su competencia, su portafolio. Pero aquí somos socios del negocio. Y si tenemos una ley, la Constitución, tenemos que empezar respetándola. Y ahí hay que ser creativos. Por eso la invitación, ingresen y hagamos un modelo de control con indicadores para que cuentas claras,
chocolate espeso. Cuentas claras mantienen amistades. Okay. Muchas gracias. Voy a referirme primero a ese último planteamiento que se está haciendo la ciudadanía, que una parte sea pagable y la otra sea en prestación de servicio. Yo no estoy tan de acuerdo con esa posición, porque ya es una obligación del operador dar el servicio universal. No puede desarrollar por falta de tiempo, pero es una obligación que tiene que estar contemplado en el plan de expansión. Es una obligación. Entonces, eso es parte de la concesión. Yo también coincido de que el Estado debe participar de las utilidades de las empresas. Ahí tengo que ver, y eso hubo una reforma del reglamento general a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y fue no hace mucho, fue en el gobierno pasado, y eso fue el día 19 de julio del 2021, donde se define el concepto de valores, se define en esta reforma el concepto de valores facturados y valores cobrados, ¿no? Lo amplía muy bien. ¿Qué consideran como valores facturados? No solamente los ingresos del servicio del servicio de móvil avanzado, sino también de los ingresos por interconexión. Entonces, es interesante ver las reformas que ha habido en el reglamento general de la ley, y también fue reformada la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, no como un producto directo de una reforma a la ley, sino insertada en la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual. Ahí hay reformas también que, como digo, es interesante hacer otro evento para poder discutir estas nuevas reformas a la ley. Y esto es muy, muy reciente. Esto fue publicado en el registro oficial número 245 del 7 de febrero del 2023. Entonces son productos que vale la pena en algún evento discutir, ¿no? Las reformas al reglamento general, a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y a la propia LOT. Yo les tenía preparada una idea referente también a esta pregunta, y permítame leer un poco lo que tenía preparado, referente a la valoración del espectro. Creo que es un punto de mucha preocupación. Y yo había escrito lo siguiente: es fundamental establecer previamente la valoración del espectro radioeléctrico en dólares por megahertz, por población y por año. Y hago una reflexión. La fijación adecuada de precios del espectro radioeléctrico puede ayudar a mejorar el bienestar social. Eso dice la Carta Magna. O sea, los servicios de telecomunicaciones tienen que ayudar al bienestar social. Y entonces aquí también viene una reflexión. Es conveniente encontrar un punto de equilibrio de valoración del espectro radioeléctrico mediante el cual se consiga aumentar los ingresos para el sector público, al mismo tiempo que se procure tener un servicio con precios asequibles para el consumidor y mayor expansión de la red para alcanzar los objetivos de reducción de la brecha digital. Es un pensamiento que se los quiero poner a consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ya por el tiempo, y estamos pasados del tiempo, un anuncio importante que hacer. El decano de la facultad, va a dar por terminado. Sí. Muchísimas gracias a todos los ponentes, muchas gracias por su participación. Les vamos a invitar a un receso de 30 minutos. Antes de eso, por favor, les voy a pedir que no se muevan de sus asientos. Vamos a realizar un par de fotos oficiales para el evento. La primera parte, por favor, lo invitamos a los ponentes, por favor, aquí nada más. A los compañeros de SPOL, por favor. El doctor Novillo, los coordinadores, por favor. ¿Sí? Una foto aquí adelante. Y en la parte posterior, por favor, no se vayan a mover. Tomamos esta fotografía. En la parte posterior vamos a tomar una foto general del evento con todos ustedes e inmediatamente se los invita a un pequeño break y en 30 minutos
retomamos nuevamente las charlas, por favor. Doctor. Ahora sí, por favor, con orden, salimos en la parte posterior, por favor, para la...